Son las 6 de la mañana de este lunes 25 de agosto de 2014. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Comillas. Los militares de los dos ejércitos en igualdad de condiciones. Así contó Márquez la reunión entre sus bandidos y los oficiales del Ejército de Colombia que fueron a firmar la rendición en La Habana. En igualdad de condiciones, los dos ejércitos. Y después dicen que es escándalo nuestro. Es que mandaron en igualdad de condiciones a nuestros oficiales para que se rindieran ante el ejército de las FARC. Esa es la verdad. Esa es la gracia de Santos. Destruir nuestro ejército y ponerlo al mismo nivel que lo que llaman las FARC su ejército. Es la mayor humillación que en la historia han recibido nuestras fuerzas militares y de policía. La mayor humillación de la historia. Llegaron con la prohibición de usar el uniforme. Llegaron con la prohibición de que se tocara el himno nacional. Llegaron y los encerraron entre un cuarto, nadie sabe con quién. El general Flores, nada menos que jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, se encerró en un salón con su par, con su equivalente. ¿Quién será el equivalente del jefe del Estado Mayor Conjunto entre los bandidos de las FARC? ¿Quién sabe cuál bandido de medio pelo se reunió con Flores y con los muchachos que fueron allá es que a prestar asesoría? ¿Asesoría a quién? ¿A los nuestros? Para asesorar a De la Calle tiempo sobra. Aquí les puedo dar la dirección y el teléfono para que lo encuentren y lo asesoren. Para asesorar al general Mora, no me diga que un mediocre militar como el general Flores va a ir a asesinar al mejor militar que ha tenido Colombia en muchos años de historia. Entonces, ¿para asesorar a quién? ¿A las FARC? Ese sí es el colmo de los colmos. Nuestro ejército asesorando a las FARC. Popeye está listo para salir de la cárcel, después de declarar: todos somos bandidos y narcotraficantes. No hay más. ¿Qué van a hacer con Popeye? Una papa caliente que tiene el gobierno entre manos. Mejor dicho, otra. Murió Jaime Giraldo Ángel, una persona intachable y, en nuestro parecer, un mal ministro. Él fue el que hizo los acuerdos de la cárcel de la Catedral con Pablo Escobar, y eso empañará para siempre la memoria de su gestión. Un hombre extraordinario, limpio, un gran cristiano, pero lamentablemente se equivocó en el manejo de los negocios, de los asuntos del cartel de Medellín. Dijo Salud Hernández Mora en su artículo de ayer: difícil, mi apreciado general Flores, que lo hagan caer más bajo. La prensa oficial también está diciendo que esto de los acuerdos en La Habana y especialmente de la humillación de las fuerzas militares de Colombia es inaceptable. La muerte de un gran empresario, Rafael Molano, Ponqué Ramo. Colombia le debe tributar un homenaje a estos héroes incógnitos, los que luchan por dar empleo, por crear riqueza, por hacer un país distinto. Salido de la nada, Rafael Molano hizo un imperio. Honor a su memoria. No me arrepiento de nada, dice María Fernanda Cabal. Soy políticamente incorrecta. La señora Giraldo verá qué hace. Un día dice que ella ya retiró la denuncia contra María Fernanda Cabal, otro día dice que no la retira. Bueno, a discutir entonces todos sus contactos con el gobierno y a discutir la triste tarea que fue a cumplir a La Habana.
Terremoto en Napa, California, la zona vinícola de ese estado, el mayor y más fuerte de los Estados Unidos. 6 en la escala de Richter. Grandes daños en los centros vinícolas de Napa, California. Y en el Perú y en Chile también hubo ayer sendos terremotos. El hacker vuelve y juega. Ahora ya lo tienen adiestrado, ahora ya lo tienen listo para que denuncie y declare contra todo y contra todos. El hacker, un hombre muy mediano, un hombre muy mediocre, sin ninguna formación académica, lo tomaron como caballito de batalla y lo tienen listo. Y él escoge, le dan a escoger, o 20 años de cárcel o lo mandan a París con la señora, con la esposa. Maravillosa elección y muy difícil escoger entre París libre con la esposa o 20 o 25 o 30 años de cárcel. Así es la Fiscalía, un centro de extorsión para conseguir estas cosas idiotas. Lo del hacker no tiene ni pies ni cabeza. Todo es una estrategia para tapar los desastres de La Habana. Están circulando versiones muy fuertes de que el 7 de agosto hubo 7 soldados muertos en alguna parte y que lo están negando, como querían negar en la brigada de Arauca la autenticidad del mensaje de socorro que pedían los hombres de un batallón. Todo es negar, negar y negar. Hay que tapar. Liberado el periodista norteamericano Peter Theo Curtis. Había sido secuestrado en Siria. Es la primera liberación de este tipo que se produce en mucho tiempo. Desde Egipto, ISIS no es Islam y no se pueden catalogar como tales como miembros del Islam a unos salvajes que contrarían todas las reglas del Corán, todos los principios básicos del Islam. Eso es lo que dicen desde Egipto respecto de ISIS, que es el grupo sunita que está asolando a Irak en estos momentos. La humillación a los soldados ucranianos en Donetsk. Aquí no solamente la humillación es para nuestros soldados, para nuestros oficiales, sino también para los ucranianos. Los sacan a la calle para que la gente enfurecido les tire huevos y les tire restos de frutas y los humille. Esa es una técnica bastante conocida, pasar bajo las horcas caudinas. Aquí a los nuestros les hacen lo mismo, también los obligan a pasar bajo las horcas caudinas allá en La Habana. Israel seguirá atacando blancos estratégicos de Hamás, dijo Netanyahu. Ante la muerte de un niño israelí, advierte que seguirá atacando. Ayer destruyó un edificio de 13 pisos, previa advertencia, diciendo que ahí se estaban refugiando directivos o líderes de Hamás. En Nigeria, Boko Haram crea un califato islámico en una región del país, después de los crímenes innumerables que han cometido, especialmente contra los católicos. Los católicos la están pasando muy mal. En Nigeria, terrible. En Irak, espantosa la situación, inclusive los entierran vivos. Ese es el tratamiento que le están dando a los católicos del mundo allá en Irán. En Irak, ya está descubierto quién es el jefe de ISIS. Se llama Abu Bakr al-Baghdadi. Y los británicos están por descubrir quién es el ciudadano británico que asesinó a Foley, el periodista norteamericano. Es un británico. No hay cuña que más aprieta que la del mismo palo.
Y en Hoy en la Historia recordaremos a uno de los filósofos que ha tenido mayor incidencia en el pensamiento del siglo XX. Federico Nietzsche murió un día como hoy, en el año de 1900. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Hablemos, si les parece, del famoso hacker Andrés Sepúlveda y de este nuevo episodio que, la verdad, parece una comedia del absurdo, quiero decirles. Y en realidad no es ni más ni menos que una cortina de humo para tapar la arrodillada del ejército en La Habana. Sepúlveda, usted lo decía al inicio del programa, era un simple informático que trabajó en la campaña de Óscar Iván Zuloaga. Fue detenido por la Fiscalía y acusado por los delitos de violación ilícita de comunicaciones, uso de software malicioso, interceptación de datos informáticos y espionaje. En otras palabras, lo convirtieron a un simple informático de perfil bajo en una especie de agente 007 que después de 3 meses detenido, pues acusó hasta la abuelita de Caperucita Roja, si se descuida, ¿no? Y sale a decir que militares afines, fíjense bien, militares afines al expresidente Álvaro Uribe espiaron los correos electrónicos del presidente Juan Manuel Santos y que Óscar Iván Zuloaga, Luis Alfonso Hoyos e incluso María Fernanda Cabal estaban detrás de todo este asunto. Por culpa hasta al mismo procurador, y habló de una campaña de desprestigio contra el alcalde Gustavo Petro, como si Petro no fuera capaz de desprestigiarse él solito, ¿no? Parece un chiste, pero no lo es. Este cuento es francamente ridículo y poco convincente. Es, como dice el propio expresidente Álvaro Uribe, una cortina de humo para tapar la vergüenza de igualar al ejército de la democracia con los narcoterroristas de las FARC. Eso fue lo que dijo el expresidente Álvaro Uribe, refiriéndose a la reunión en La Habana de los militares activos con las FARC. Pregunto, ¿a dónde quieren llegar con toda esta comedia del absurdo? ¿Ustedes qué creen? ¿Es creíble la versión de un señor que después de varios meses detenido sale a acusar a todos los que no comulgan con la mesa de negociación? Porque fíjense a quiénes señala, ¿no? ¿Y dónde están las pruebas? Pregunto. ¿Y qué pretenden? ¿Cómo que qué pretende? Montserrat, que no lo metan 25 años a la cárcel, ¿le parece poco? ¿Le parece poco? Esto es un acto extorsivo. La Fiscalía le dice, lo meto 25 años a la cárcel. Le encontré todo un equipamiento para hacer interceptaciones telefónicas. No se le olvide que no ha aparecido una llamada interceptada. No se le olvide que era una oficina como cualquier otra con unos computadores silvestres. Lo que encontraron fue unas relaciones con unos suboficiales de Andrómeda, cada uno para tratar de darse lujo con sus superiores, con boberías. Dígame cómo ese sujeto, desde una oficina modesta, puede sabotear las conversaciones en La Habana. Dígame cómo. Pues obviamente no hay cómo, ni hay cuándo, ni hay nada, pero hay que hacer el escándalo. Entonces él se libra de 25 años de cárcel, que no hay fiscales y no hay jueces en Colombia que no estén dispuestos a hacerlo. Pues condenaron a Andrés Felipe Arias. No van a condenar a este hombre. Entonces él ya sabe lo que le espera. Entonces prefiere venirse con estas declaraciones y en lugar de 25 años es testigo protegido. Lo mandan para un buen sitio, se dice que probablemente a París, con la señora, a vivir como un rey por cuenta de los colombianos, y ese es el uso extorsivo que el fiscal general de la Nación está haciendo de sus facultades y de sus poderes. Esto es atroz. El sistema que se ha inventado en Colombia, el del principio de oportunidad y el de la negociación con los bandidos, eso encaja en lugares de una tradición jurídica y de una estructura completamente distinta del Poder Judicial. Esto aquí en Colombia se ha convertido en lo que es lo más doloroso y lo más triste de la administración de justicia en Colombia, es el uso extorsivo que el fiscal está haciendo de sus poderes. Mire que en este caso María Fernanda Cabal dice, no vi ese tipo nunca en la vida.
Y todavía tuvo arrestos para decir, estoy haciendo memoria, a ver si en la reunión también estuvo el doctor José Félix Laforí. Nunca estuvo allá, nunca conversaron de estos temas. Con él se hablaba de lo que había que hablarse, de las redes, el manejo de las redes sociales, cuáles eran los datos que estaban llegando. Usted en esa materia también sería un hacker, sí, porque claro. Yo le he encargado a Montserrat de que esté en contacto con nuestros oyentes por el chat. Entonces alguien tenía que manejar eso en la campaña, que era una cosa inmensa, para que la gente tuviera alguna respuesta, para que se supiera de dónde estaban llegando los mensajes, para que ofreciera algunas seguridades al sistema electrónico de la campaña. Eso era todo. Un empleadito menor para un oficio menor. Y mire el escándalo que montan. Exactamente el día en que se pone al descubierto la rendición de nuestras gloriosas fuerzas militares y de nuestro ejército en Cuba. Entonces, tapen. ¿Usted recuerda? No, usted no tiene por qué recordarlo, Montserrat, usted no es de aquí. Eso era lo que gritaba Laureano Gómez. A mí tampoco me tocó porque lo gritaba antes de que yo naciera. Cuando acusaba al gobierno de no enfrentar ciertos hechos que consideraba inmorales o indecentes, les gritaba, tapen. Bueno, nunca más vi gente que oye el grito de Laureano Gómez. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 25 de agosto del año 14. Son las 6:23 de la mañana. La revista Semana, la revista del régimen, que dirige el sobrino del presidente Juanpa, registró: el próximo jueves la Fiscalía le imputará cargos a la Contralor por el millonario costo del arriendo en la nueva sede. Después de muchas vueltas y revueltas en el mundillo judicial, la Fiscalía General de la Nación encontró motivos para imputarle cargos a la jefe del control fiscal por presuntas irregularidades que cometió, según la revista Semana, al arrendar la nueva sede del despacho a su cargo, ubicado al occidente de la capital. Doctor Londoño, este jueves, con la velocidad de un rayo, se definirá si se solicita medida de aseguramiento contra la mujer que con valentía ha venido enfrentando y denunciando las anomalías y arbitrariedades que se vienen cometiendo desde el alto gobierno en el manejo de las regalías, el hueco fiscal generado por el gobierno derrochón de Juanpa. La Contralor Morelli es la única funcionaria que recibió por unanimidad el aplauso del Congreso en pleno, en cabeza de la oposición. ¿Quién tapará el hueco fiscal denunciado por la valiente funcionaria desde los micrófonos de la hora de la verdad? ¿Qué pasa con los dueños del negocio de la salud? Averígüelo, Vargas. ¿Cómo le parece? ¿Y qué pasa? Pues claro, con Saludcop. ¿Y qué pasa con los más de 20.000 cheques que les encontraron metidos entre una caja fuerte? Pero obviamente cobrándole al Fosiga la reposición de esos valores. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué pasa con las regalías? ¿Qué pasa con el nuevo déficit fiscal que lo quieren tapar? Todo eso lo arreglan metiendo a la cárcel a Sandra Morelli. Ella lo dijo, este tipo me va a meter a la cárcel. Después dijo que no lo creía capaz de semejante cosa. Es capaz de eso y de mucho más. Contralora Sandra, es capaz de cualquier cosa este sujeto. Tenga usted la absoluta seguridad. Detrás de tapar las irregularidades de Saludcop, recuerden ustedes que Saludcop tenía contratos multimillonarios con el hoy fiscal general de la Nación, con el doctor Montealegre. Él detrás de tapar eso es capaz de cualquier cosa. Ya lo verá usted el jueves o el viernes, William, si la audiencia se demora un poquito.
Jessica López. Hola, muy buenos días, un feliz y cordial saludo para todos nuestros oyentes. Les cuento que hoy los acontecimientos en materia internacional son tan delicados y tan diversos que es pertinente que arranquemos la semana haciendo un recuento noticioso de lo que está pasando concretamente en Medio Oriente, donde al parecer hoy la única noticia buena es que un periodista norteamericano que había sido secuestrado en Siria hace exactamente 2 años fue liberado ayer. Iniciamos esta ronda de noticias contándole a nuestros oyentes que hoy se completan exactamente 47 días de conflicto en Irak. Ayer, 24 de agosto, la Cancillería de Colombia emitió un comunicado donde le pide a las Naciones Unidas tomar acciones para poner fin a la crisis humanitaria y condena por otra parte los ataques y la violencia por parte del grupo fundamentalista del Estado Islámico, que recordémosle a nuestros oyentes es el grupo terrorista más poderoso del mundo en este momento, el que cuenta con miles de seguidores y afiliados en lugares como Europa, Estados Unidos, Oceanía y Asia, y el mismo que sigue causando terror en Siria y en Irak a través de prácticas tan abominables como las crucifixiones, las ejecuciones sumarias, el secuestro, la violación de mujeres y las decapitaciones en plazas públicas de Siria e Irak. En Estados Unidos está pasando algo muy concreto y es que los republicanos acusan al presidente Obama de fracasar en su intento de frenar ataques terroristas contra suelo estadounidense y le siguen haciendo llamados urgentes al presidente Obama para que adopte medidas más agresivas contra los sunitas del Estado Islámico. Irán y por supuesto Irak piden hoy ayuda urgente por parte de la comunidad internacional para resolver la crisis de los iraquíes. Y ya que hablamos de Irán, precisamente es importante, es fundamental señalar que ayer la Guardia Revolucionaria informó que Teherán abatió un avión no tripulado israelí cerca de la central nuclear de Natanz, ubicada en el centro de Irán. Para terminar y no hacer más larga esta noticia, hay que contarle a nuestros oyentes que la guerra entre Siria y los terroristas palestinos pertenecientes al grupo Hamas continúa. Ese grupo fundamentalista disparó ayer cerca de 90 cohetes contra Israel. Le causó la muerte al primer ministro israelí a causa de un mortero y esto llevó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a no dar su brazo a torcer con la ofensiva que se libra sobre Gaza y garantizar, por supuesto, que Hamas seguirá pagando por sus crímenes pese a que la comunidad internacional le dice que por favor deje de lado estos ataques y ya se siente a dialogar con el grupo Hamas. Esto no se da por cuenta, por supuesto, de la violencia y del extremismo del grupo Hamas. Claro, que tira cohetes y quiere conversaciones al mismo tiempo. Eso es lo que hacen las FARC aquí, pero es que aquí la cosa es con Juan Manuel Santos, con Juanpa, y allá es con Netanyahu. Alguna diferencia va de Pedro a Pedro. Entonces aquí tiran los cohetes contra las estructuras petroleras, reclutan y secuestran niñas para que sirvan de distractivo sexual a los guerrilleros, ponen minas quiebrapatas todos los días en todos los lugares del país, asesinan a la gente, asesinan policías y no pasa nada. Allá en Israel pasa. Probablemente Netanyahu se pasa, seguramente Juan Manuel Santos, Juanpa, se pasa también por incumplimiento de sus deberes constitucionales. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la semana hablando del comercio exterior colombiano, porque no son optimistas los exportadores frente a los resultados de este tercer trimestre en materia de ventas al exterior, y esto según lo recoge la encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo, en la que además se da cuenta pues de una fuerte caída en la rentabilidad de las exportaciones en el segundo trimestre, una caída de 23,6% que no se había visto desde el año pasado. De nuevo, para este tercer trimestre no se auguran buenos resultados, y esto a pesar de que algo está aumentando el precio del dólar. Hoy tenemos una tasa representativa del mercado de 1.924 pesos con 40 centavos, esto de todos modos muy por debajo de las expectativas del mercado y sobre todo las expectativas de los productores nacionales que claman por una tasa de cambio razonable que les permita ser productivos y competitivos. Entre tanto, un dato que reveló el Ministerio de Minas y Energía el pasado viernes es el de la caída de la producción petrolera en el mes de julio,
cayó 4.16%, esto con respecto a junio, se ubicó en los 968.000 barriles diarios, no logra el país mantenerse por encima de la meta del 1.000.000 de barriles, y esto es algo que se suma a la crisis de las exportaciones, que no permite que el país logre pues revertir la balanza comercial negativa, que hoy, según lo ha revelado el DANE, alcanza los 1.188 millones de dólares, mientras las importaciones aumentan. Recordemos que en el primer semestre del año las importaciones aumentaron en 6,1%. Es el comercio exterior, doctor Londoño, otro termómetro con el que pues muy bien podemos tomarle la temperatura a la economía colombiana. Así están las cosas y así está el panorama para los exportadores. Pesimismo generalizado entre los industriales en materia de exportaciones para este tercer trimestre del año. Van a ser muy inferiores a las exportaciones de hace un año. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. En entrevista concedida por alias Jesús Santrich, negociador de la narcoguerrilla de las FARC en La Habana, este ha dicho que las FARC no va a reparar las víctimas, porque todo lo que posee las FARC es colectivo y nadie en las FARC posee bienes personales como guerrillero. En un momento en que la mesa de negociaciones de La Habana se habla de víctimas, alias Jesús Santrich fue preguntado sobre la polémica declaración de Iván Márquez, quien hace 2 semanas leyera un comunicado afirmando que es el Estado con su presupuesto el encargado de reparar a las víctimas. El representante de la narcoguerrilla dice que las FARC siempre habla desde la orilla de los perseguidos y afectados por el conflicto, y atribuye a lo que denomina el Estado y sus paramilitares el 80% de la victimización en un conflicto que impuso el régimen para garantizar la acumulación capitalista. Esto lo dice Santrich sin importarle que son precisamente la narcoguerrilla de las FARC el más grande latifundista, si tenemos en cuenta que son propietarios de grandes extensiones de tierra en el territorio colombiano. Preguntado sobre el Fondo Especial para la Reparación Integral, como denomina las FARC al esfuerzo presupuestal del gobierno colombiano para reparar a las víctimas, el narcoguerrillero afirmó que el fondo se nutrirá de por lo menos 6 puntos del PIB, como consecuencia de la firma de un acuerdo bilateral de cese al fuego. Esto es, doctor Londoño, la propuesta de las FARC de reparación a las víctimas. Sí, señor, con la plata de todos los colombianos, mientras el dinero de ellos queda lavado, como lo denunció el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado.